Hola, buenos días. Ya estamos a punto de empezar. En Radio UDEM 90.5 de FM. Ay, ya. Radio UDEM. Ya. Unidos Bienvenidos. en la diversidad. Es un tema muy interesante para que vayan Radio compartiendo. UDEM y SICRE presentan su programa Ser Familia. Muy buen día. Bienvenidos a compartir para mejorar su calidad de vida. Gracias por permitirnos acompañarlos en el aprender amando, crecer y guiar con afecto. Hola, muy buenos días. Es un gusto coincidir esta mañana fría, pero también cálida, porque nosotros lo hacemos así, ¿no? Yo soy Michelle Salinas, es un gusto saludarles en su programa Ser Familia. Y bueno, tengo el gusto de presentarles el programa del día de hoy. Hoy vamos a compartir el tema del rol de los abuelos en las familias mexicanas. Y bueno, estoy con una excelente persona profesional, con la maestra Marilu Villar. Ella es psicóloga con amplia experiencia y conocimientos en psicología positiva, en administración de instituciones positivas, también en mercadotecnia. Buenos días, Marilu. Buenos días, Michelle. Muchísimas gracias por permitirme coincidir y compartir el día de hoy. Muchas gracias. Y bueno, ¿cómo elegiste este tema? Al final de cuentas es un tema muy enriquecedor, pero ¿de dónde nace esta elección de poder compartir este tema? Es un tema muy especial porque, bueno, yo creo que en este momento las familias mexicanas han dado a conocer que pues el papel del adulto mayor es parte importante de toda la educación a través de pues muchísimos tiempos, porque bueno, la cultura mexicana en especial los toma como parte de su familia nuclear, casi, y la toma de decisiones muchas veces, pues bueno, también sale siendo específica de ellos. Y además me llamó mucho la atención el hecho de que en los habitantes generales de México, en realidad tienen un papel muy primordial, tanto los adultos mayores que están pues todavía económicamente activos, como todos aquellos que no pueden estar económicamente activos, pero que tienen un rol desde el cuidado de los niños desde pequeños, y que ahora ya se está diciendo con la nueva administración de nuestro nuevo presidente que hasta se les va a pagar a las madres, a las abuelas que cuiden a los niños, van a tener un sueldo, y que a mí me parece algo real porque pues efectivamente son quienes están tomando pues en sus manos a muchas veces hasta la educación de nuestros próximos presidentes, si fuera así de esa manera, ¿no? Entonces a mí me apasionó completamente el tema. He platicado mucho de esto muchas veces y pues creo que es muy bueno que pudiéramos conocer y que nuestro público lo conociera, ¿no? Y estas diferencias o las diferencias que existen de el rol que juega el abuelo aquí en México y en otros países, sí se da de manera diferente. ¿Cómo se da? Porque puntualizas o se puntualiza esta parte, ¿no? El rol en la familia mexicana, porque es muy diferente cuando se va a otro país, el rol que juega. Sí, es muy diferente. Te voy a decir varias cosas. Mira, dando algunos datos a lo mejor más crudos de esta situación. Nosotros en México tenemos 129 millones de habitantes. Entonces, de estos 129 millones, los que están de los 60 años hacia arriba, estamos hablando de un 7.2% de esta población. Estamos hablando de 10 millones de personas que están de 60 años hacia arriba. Estos 60 años, ¿quién lo dice? Pues bueno, directamente en este caso sacamos cálculos especiales en donde todavía ya se le dice adulto mayor a la persona que está económicamente activa a los 60 años aún, y que en este momento está buscando, por el hecho de tratar de dejar su trabajo pero quedarse y disfrutar un poco más su vida, y que está más preocupado por el hecho de buscar que su vejez tenga una vejez buena, que no dependa económicamente de sus hijos y que sea pues totalmente diferente a los padres que tenían que ocupar un lugar en la familia en donde económicamente le dependen del padre o de la mamá o del hijo en este caso, ¿no? Esta población que está económicamente activa no son totalmente independientes, pero también hay otros que no son independientes totalmente, vamos a hablar físicamente, y algunos también económicamente, y según el INAPAM, a través del en el 2016, el 40% de la población de los habitantes generales de México
son aquellos que están en estas situaciones y que vamos a poderlos dividir en 3 situaciones prácticas que a mí me gustaría que pudiéramos comentar. Una de ellas básicamente es cuando el abuelo tiene una función de, pues más o menos de ayudar a los nietos cuando los padres de familia trabajan, una obligación que no es pagada, pero que una ayuda que no es pagada, pero que se convierte en una obligación después, y una educación que a la mera hora es una educación con una brecha generacional bastante fuerte, claro, porque la educación se la dejan de todas maneras al abuelo, y él, que es papá, pues tiene una brecha generacional muy larga y quiere tener un tipo de educación diferente a la que el abuelo le está dando. Sin embargo, le está ofreciendo que esté más tiempo con él. Entonces, tienen que ponerse de acuerdo en esa educación. La segunda parte son todos aquellos abuelos que nosotros visitamos porque son económicamente activos, porque los hijos también lo son, pero que los visitan a lo mejor cada determinado tiempo, cada semana, cada tercer día, y que también toman un rol en decisiones dentro de la familia. Y el tercer grupo son aquellos adultos mayores que son más bien olvidados, descuidados, sin espacios y condiciones adecuadas, y que la familia los olvidó por completo, o que saben que les van a ocasionar un problema económico dentro de la familia y lo hacen hablar. Entonces yo creo que esos 3 grandes grupos son los que tendríamos que platicar bastante bien para que pudiéramos delinear exactamente cuál es la situación y el rol de estos adultos mayores dentro de la sociedad mexicana. Okay. ¿Y qué es lo que lleva a estar en uno u otro? Porque en ocasiones pues ya es como transmitido de generación en generación, o ya hay una cultura donde, bueno, sí, el abuelo se viene a vivir a casa, o yo me voy a vivir a casa del abuelo, como familia, ¿no? Como todos, ¿verdad? Padres e hijos, o viceversa, ¿no? ¿Qué hace que se dé de cierta manera? Las situaciones primordiales tendrían que ser si tienen trabajo, los adultos mayores, si ya están buscando un sueldo específico, si tienen jubilación, si tienen su ahorro para tener un tiempo mejor para los adultos, y entonces poder decir, bueno, de 65 a 70 años todavía tengo una dependencia menor hacia mi familia, hacia mis hijos, ¿no? De 70 a 85 una dependencia moderada. Hablando de dependencia no exclusivamente económica, también hablando de una dependencia médica o de funcionalidad. Funcionalidad en que necesito o no necesito de mis hijos para poder seguir adelante. A partir de los 85 en adelante ya se convierte en una dependencia definitivamente pues más, mucho mayor, casi en un 70%, porque su funcionalidad ya no es la adecuada. Entonces, pues bueno, quien tiene que hacerse cargo, pues bueno, es la familia cercana a ellos. Que también dependería mucho, a mí me parece que es de la forma en que nosotros educamos a nuestros hijos. Yo creo que uno es el ejemplo arrastra, y entonces si desde pequeños tú le haces entender a los niños que son parte de tus decisiones, pero que además es aspiracional llegar a ser como mi papá, como mi mamá, pero viéndolos como abuelitos, diciendo, bueno, me encantaría a mí ser como mi abuelo y estar y ser exactamente como él hacía las cosas. Y hay familias en donde pues como tú lo acabas de decir, viven hasta en casa de los abuelos, y entonces quien toma las decisiones completas definitivamente es el abuelo, y entonces el niño ve que el abuelo es quien toma las decisiones, y entonces empieza el respeto por el tiempo que el abuelo le puede dar y las decisiones que el abuelo le puede dar. Pero desde ese inicio nosotros tenemos que empezar con los pequeños a ofrecerles el hecho de que tienen que tener el respeto, el cuidado, la atención, la escucha hacia los adultos mayores. Y pues bueno, dependerá muchísimo de la familia, de qué tipo de educación efectivamente le están dando a su hijo, ¿no? Claro. Y bueno, las características, pues no sé si sean las más comunes, pero son de las que más se llegan a ver, ¿sí? O es el hecho de que en ocasiones los abuelos se hacen cargo de la educación. O sea, las características de esta brecha, ¿no? De esta área, ¿no? Donde los abuelos se hacen cargo del cuidado, que es algo natural, común, y que es algo también maravilloso. Bueno, yo fui cuidada por abuela y yo creo que
no, una maravilla y puedo decir puras cosas muy agradables. Quién sabe si mi mamá hablara, ¿verdad? O mi papá hablara de eso, ¿no? Pero para mí fue maravilloso. Pero también cada quien vive cosas distintas, pero sí es una... pues son características diferentes, ¿no? Cuando mi abuelo o mi abuela se hace cargo de mí o de los nietos, bueno, desde la parte escolar, que hoy en día, que si el inglés, que si las tareas, que si los horarios, que si no veas tanta tablet, que si no veas tanta tele, que si no comas tal o cual cosa, pero al final de cuentas, uno es la cosa que quieren los papás y otra cosa es pues ya la dinámica que tiene el abuelo. ¿Cómo se da? ¿Qué características tienen? Yo creo que esto es muy especial, ¿no? De primera instancia uno tiene que ponerse de acuerdo en cómo van a ser las situaciones que va a ofrecer tanto el abuelo como el padre de familia. Si el padre va a estar totalmente ausente debido a que su trabajo se lo impide, pues él tiene que confiar completamente en que lo que el abuelo va a darle, pues va a ser lo adecuado. Sí es cierto que hay muchísimas cosas alrededor y en el ambiente que ahora pueden ayudar al abuelo, gracias a Dios, porque antes pues era cuidar al niñito y ponerlo en un lugar que no se pudiera mover porque la abuelita tenía que hacer de comer y tenía que hacer muchísimas actividades y la carriola que fuera fácil de subir y bajar del coche y todo lo que fuera necesario, ¿no? Sin embargo, ahora están tan integradas también a la educación que hay actividades que ellas mismas también podrían ayudarnos. Yo no estoy negando, por ejemplo, yo también efectivamente, a mí no me cuidó mi abuela, pero sí puedo decirte que había muchas cosas que aprendí de ella, que fue bordar, coser, todo lo hermoso que ella me pudo haber enseñado, pero a mí me lo enseñaba, por ejemplo, en los veranos que me llevaban con mi hermana y pues bueno, yo podía poder estar aprendiendo muchas cosas de ella, ¿no? Pero en este momento, yo que estuve en instituciones educativas, te puedo decir que yo creo que el 50% de la población, yo hablaba con abuelas, no hablaba con las mamás. Entonces, también apoyar a las abuelas en ese proceso en donde qué enseñarles a través de la tablet, qué no enseñarles, qué actividades físicas tendrían que realizar y qué no, la alimentación también que fuera pues específica también para ellos y que su movilidad también fuera la adecuada para que ellos pudieran estarles llevando también a todas estas actividades, porque si ellos tampoco pueden, pues bueno, también era un problema, ¿no? Sin embargo, yo sí te puedo decir que había una gran diferencia entre los niños que los cuidaban sus abuelos y los niños que quizás estaban en guarderías, vamos a llamarlas así, ¿no? Las guarderías yo creo que pues nos ayudaban a tener un mayor en la parte social, porque pues los niños aprendían a que tenían que compartir el juego, ya que tenían que compartir el juguete, ya que tenían que compartir muchas cosas. Sin embargo, aquel niño que era cuidado por los abuelos estaba definitivamente mucho más estimulado, porque a lo mejor nada más era el niño y el abuelo, o dos niños y el abuelo. Y entonces, pues bueno, lo que nosotros teníamos que buscar era poder capacitar o darle todas esas herramientas al abuelo para que todavía diera mucho más de sí. Pero no solo eso, sino ahora buscar la parte que estaba en casa. Cómo platicar con sus hijos del hecho de que ella también tenía que integrarse a esa educación, pero que ella no era la que estaba obligada, porque la educación tendría que venir también de los papás. Claro. Entonces, muchos de ellos ya quitaban el rol y entonces la mamá se deslindaba, ¿no? Y a mí entrégamelo dormido, mamá, y entrégamelo en pijama y yo nada más me hago cargo de él los fines de semana. Y entonces caía totalmente la responsabilidad en los abuelos cuando no debe ser de esta manera. También al padre se le tiene que integrar y se le tiene que decir de qué forma él también tiene que buscar sus tiempos específicos dentro de lo que el trabajo le permita para que también se integre a esta educación de los niños, ¿no? Y si no, pues bueno, entonces no estorbarle a los abuelos y decir, bueno, te corresponde a ti, pero no me molesto por las decisiones que están tomándose, ¿no? Claro, y este tipo de habilidades, este tipo de comunicación, pues sí es necesario irlo poniendo como sobre la mesa, ¿no? Vamos a continuar hablando sobre el papel de los abuelos en las familias mexicanas. Los invitamos a que se comuniquen a nuestros teléfonos en cabina al 8336-6162 o bien al 8336-4203. Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Muchas gracias. Gracias por ahí a quienes nos están escuchando. ¿Cómo sabes que por ahí como que ahí te van, digo, no están comentando, pero están por ahí las caritas. Y por allá también. Hola. ¿Fuiste criada entonces por tus abuelos? Sabes que la mayor parte del tiempo, sí, por una abuela, bueno, un abuelito y una abuelita, pero
No, tú no tienes una idea. O sea, ella para mí, bueno, mis dos abuelas, pero fui criada más por una, bueno, una. No. O sea, Maravilloso. pues sí, o sea, digo, fíjate, es bien interesante porque ella tenía un carácter muy fuerte. Su forma de hablar, bueno, ya sabes, o sea, la voz La era, perfección. no, hombre, no, era así como, ya sabes, de rancho, maldicienda, fuerte, pero tú no tienes una idea que jamás me sentí, o sea, o sea, ya sabes, a las 7 de la mañana ya te estaba levantando porque tenías que estar de arriba, pero o sea, no, es un amor impresionante, o sea, un vínculo impresionante el que se formó, y que todavía, ¿verdad? Aunque ¿O ya era no había materna? ¿O paterna? paterna. Sí. Y con mi abuelo también, nada más que él falleció cuando yo estaba más chica. Entonces, y bueno, y mis primas y así, bueno, fue un vínculo bien especial. Es un vínculo bien especial. Y digo, no digo que todo el tiempo, pero sí gran parte de mi vida. Es más, todavía yo me acuerdo mucho que cuando estaba en prepa, imagínate, yo en preparatoria me iba en camión a la preparatoria y iba a comer con ella o de ahí me iba. Bueno, ella me acompañaba, o sea, yo, abuelita, yo ya puedo ir a la parada del camión, ¿verdad? No, ¿cuál? Me acompañaba a la parada del camión y luego le decía al del camión, oiga, se la encargo, la va a bajar, ya sabes. Y yo, ay, estoy en preparatoria, o sea, ya estoy bien grande. No, te das cuenta que me cargaba con el señor del camión. Bueno, ya vamos a regresar. Muy bien. Regresamos, estamos hablando sobre el rol de los abuelos en la familia mexicana. Estamos con la maestra Marilu Villar y yo soy Michelle Salinas. Y bueno, justo estamos compartiendo las características que se dan cuando los abuelos forman parte de la educación en los hijos y definitivamente también en la dinámica familiar. Sí, bueno, de los hijos y de los nietos, ¿sí? Y forma parte de la dinámica familiar y la importancia de poder también hacer acuerdos y delimitar. Yo creo que si todos tienen habilidades, tanto el papá, la mamá, el abuelo, la abuela, si tienen la habilidad, pues se pueden ir negociando, pero con que uno tenga esa habilidad de, a ver, vamos a aclarar, ¿verdad? Desde normas, reglas, horarios, respeto, a quién le corresponde qué, eso que compartías un poquito de bueno, a ver, hasta dónde llega el alcance o qué acuerdos podemos llegar a hacer, eso es maravilloso, pero en ocasiones se da por hecho y no se abre, ¿verdad? No se abre esa comunicación. ¿Cómo adquirir esas habilidades para poder lidiar con la brecha generacional, con pues las reglas, normas? Ay, no me los vas a cuidar ahora que sí necesitaba yo y a lo mejor la abuela tenía un desayuno o el abuelo tenía algo que hacer. Entonces, ¿cómo poder lidiar o adquirir habilidades necesarias para, pues, conformar este estilo de dinámica familiar? Yo creo que eso sí es difícil porque, pues bueno, cada uno tiene pues muchas cosas que hacer y cada uno tiene sus responsabilidades. Sin embargo, sabiendo ya que ellos van a integrarse y podamos delimitar no solo la parte de la convivencia, sino la parte de la educación y aparte la parte social, tendríamos que sentarnos como familia y ya hablando como familia, metiendo como familia nuclear también a los abuelos, sobre todo cuando ellos están definitivamente siendo parte de la educación. Y entonces delimitar y decir, bueno, qué es lo que sí está permitido, qué es lo que no está permitido. De primera instancia, entre adultos, poderse poner de acuerdo y decir, bueno, en casa sí está permitido dormirse después de las 6 de la tarde o desde las 6 de la noche. Hay abuelas que les quieren dormir a las 6 y los papás llegan por ellos a las 10 de la noche, pues no. O si está permitido ver 3 horas de televisión, o si está permitido jugar con la tablet 1 hora, ¿no? ¿Qué es qué tipo de alimentos? Porque sí están permitidos tanto por el médico como por los papás. ¿Se le puede dar dulces? ¿No se le puede dar dulces? Hay muchas cosas que se tienen que sentar y tomar, por así que cartas específicas y decir qué es lo que sí está bien, qué es lo que no está bien. Ambos dar su opinión, porque es muy básico y es algo que creo que hace mucha falta. Escuchar al adulto mayor, solo por la experiencia, simplemente por la experiencia. Así de sencillo. A lo mejor uno puede estar estudiando y ahora hay 1000 libros y 1000 cursos Claro. para decir que somos papás maravillosos, cuando realmente no viene un instructivo de cada uno de los niños. Entonces, ¿quién tiene la mejor experiencia? Pues la abuela, ¿no? Tanto la materna como la paterna. Y escucharlos y decirles si a ellos les funcionó, puesto que tú estás aquí y le funcionó en tu educación, y que también no le funcionó, porque a lo mejor también unos errores no fueron los adecuados, pues entonces delimitar juntos y que quede clarísimo cuáles son los puntos, porque a un niño
cuando no tiene esos límites, el niño nace totalmente en descuido, pero también en la incertidumbre de saber qué tengo que hacer en casa de mi abuela, qué no está permitido en casa de la otra abuela y qué está permitido en casa de mis papás. Entonces el niño, esa dualidad de autoridad, lo pone en jaque, lo pone mal, ¿no? Porque entonces en casa de mi abuelita paterna sí puedo hacerlo, aquí no puedo hacerlo y aquí sí puedo hacerlo. Entonces el niño pues entra en esa discusión. Entonces tenemos que delimitar todos esos puntos especiales, que le quede muy claro al niño. Y hay muchísimas actividades que puede ser pues a lo mejor una economía de fichas, o que puede ser una distribución de actividades. Si en casa va a lavar los trastes, en casa de los abuelos va a lavar los trastes, y en casa de los otros abuelitos también, y en cualquier lugar que se va a realizar, porque estamos hablando de que no solo estoy hablando de la educación formal, hay educación informal, que son los valores, que son muchas cosas que también se tienen que dar, y qué mejor que se den desde la parte pues donde viene el amor, y específicamente de los adultos mayores, y que es tus abuelos, ¿no? Y que se permita también el diálogo cuando algo esté ocurriendo mal. Por ejemplo, que nos mande llamar de la escuela porque se está portando mal, pues entonces también sentar a quien corresponde. Yo siempre les decía a los papás, ¿quién más está al cuidado del niño? Decían, no, pues los abuelos. Pues ella también tiene que venir a las juntas, ella también tiene que venir a escuchar lo que está bien y está mal en el niño, porque pues quien pasa mucho más tiempo con él, pues definitivamente son los abuelos. Y que ahora con las nuevas formas que se tiene que aprender, a lo mejor computación o a lo mejor inglés, y que el abuelo desconozca porque no conoce pues esos términos específicos de educación, como de computación, como específicamente de algún idioma, pues tampoco él tiene la responsabilidad de por qué de enseñarle algo que tampoco sabe, ¿no? Entonces, ¿de qué manera también se le va a dar apoyar también al abuelo? Pues en clases particulares, llevando a los niños a un lugar en donde el abuelo pueda también ayudarlo, ¿no? Y que no sea, pues, o que le echen también la responsabilidad a la mamá, como es muy fácil, pues el niño va mal porque tú no estás al cuidado de él, cuando pues todos es una responsabilidad conjunta, ¿no? Ya que el niño vea que pues se le está apoyando en todos los sentidos, pero que también hay reglas claras. Recuerden que siempre en la regla tiene que ser firme con la regla, pero dulce con la forma, porque si no, si va a ser porque lo digo yo y porque soy tu mamá o soy tu abuela, pues también el niño no va a encontrar en eso, y lo único que va a hacer es pues bueno, ayudarnos a tener un berrinche peor, y que pues bueno, que nunca vamos a terminarlo, ¿no? Entonces yo creo que es básico que todos nos pongamos de acuerdo, que se quede delimitado, ya sea en una lista completa de actividades, ya sea asertivamente en una economía de fichas, o en algún otro que ellos mismos decidan cuál va a ser, para que también haya una consecuencia, o para que haya una responsabilidad después de una obligación, ¿no? Y que también se pueda decir que hay reforzamientos positivos, como vas a tener media hora más de televisión, vas a poder jugar con el Game Boy o con el Game Juego o lo que sea, más tiempo, algo que vaya a estar también hablando todo en positivo, porque si todo lo ponemos en negativo, lógicamente el niño va a reaccionar a ello, y también va a reaccionar el abuelo a decir, bueno, me voy a enojar con él, y qué tipo de castigo